Ahí está. Estamos ya de vuelta con nuestro invitado, Jonathan Origel. Agradeceremos mucho a nuestro público, primero que nos disculpen por esta interrupción. Aquí en la cuestión técnica nos falló un poco. Agradeceremos también que nos informen si el audio ya se escucha con mejor calidad. Ha sido un tanto el problema con el cambio de una computadora que tuvimos que hacer, esperando que ya se haya resuelto. Agradeceremos sus comentarios. De hecho, ha habido varios comentarios, aparte pues de que nos hicieron esta observación, varios saludos. El maestro Germán Amaya le manda también saludos. A David Duarte, un radio ciberescucha asiduo, también le manda saludos. Agradeceremos entonces a quienes nos escuchan o nos ven en Facebook si ya se restableció el audio correctamente. Nos estaba platicando nuestro invitado que pues el lugar que ocupa precisamente Husserl en el contexto de la filosofía contemporánea pues obedece un tanto también a esta forma de entender también la filosofía, la ciencia y entender el sujeto, y nos mencionaba también pues el interés de nuestro invitado por Husserl. Y Eren Aramis, muchísimas gracias. Eren Aramis dice sí, ya se escucha. Es que cambiamos un cable, cambiamos de computadora y pues bueno, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Erin Aramis. Por favor, a quienes tuvieron la paciencia de permanecer atentos a la transmisión, sigan con nosotros y dejen sus comentarios y preguntas a nuestro invitado. Una pregunta ya en específico y que tiene que ver con su tema de interés en su tesis, el concepto de intersubjetividad. Es un concepto que ha salido últimamente, sobre todo desde que finales del siglo XIX para acá, en una nueva forma de entender las interacciones sociales. Pero ¿cómo la va a entender Husserl? ¿Cómo, desde lo que usted ha estudiado, cómo se entiende esto de la intersubjetividad? ¿Qué abona Husserl a esta comprensión de este concepto? Y más adelante un tantito nos platicará usted seguramente esta, no sé si tensión entre Husserl y Gadamer. Pero empecemos con Husserl y la idea de intersubjetividad, por favor. De hecho, el concepto de intersubjetividad es pues bastante complejo en Husserl, pero es la base de su fenomenología. Son los estudios sobre la intersubjetividad comienzan en Husserl a partir de 1905. Incluso coinciden en los análisis de Husserl sobre el tiempo, dado que no podemos hablar de intersubjetividad si no hablamos también del tiempo, el tiempo vivido de cada sujeto. Y en lo que respecta al concepto de intersubjetividad, el problema en la fenomenología de Husserl, o el problema que yo veo, es que Husserl posiciona la intersubjetividad trascendental al final de sus estudios, porque la fenomenología de Husserl, ¿desde dónde parte? Pues parte del yo, lo que quiere buscar Husserl en primera instancia es ese yo apodíctico que sea fundamento de todas las ciencias, para hacer de la filosofía una ciencia rigurosa. Entonces, ¿cómo llegar de este yo, de esta interioridad de uno mismo hacia las relaciones con los otros? Entonces, mi idea es que, pues bueno, en Husserl encontramos claramente un solipsismo, pero no es un solipsismo cerrado, sino que es un solipsismo trascendental que pues es como una condición necesaria, así lo vería yo, para poder inmiscuirnos con las otras personas, es decir, desde mis propias reflexiones, desde lo que yo pienso, así poder entablar pues una relación pues comunicativa con las otras subjetividades, que no son, bueno, como piensa Gadamer, no son como cosas que se personifican. Gadamer piensa que Husserl entiende a las subjetividades como cosas que después se vuelven personas, pero yo creo que en Husserl no pasa así. En todo momento son personas de las que trata pues sus análisis fenomenológicos.
Estamos hablando entonces de una idea ya inmediata, directa del otro, como un otro subjetivo que apela, ¿no? Mientras en Gadamer, como usted nos lo acaba de decir, entonces primero pasan por una idea de cosa, de objeto, y luego pasan a ser personificados, es decir, comprendidos como personas, y a lo mejor también por ahí esta cuestión del lenguaje, de la que seguramente luego nos va a platicar usted. Hablaba usted, antes de cederle la palabra a Alejandro, que también quiere hacerle algunas preguntas, acerca de la idea del tiempo en el sujeto, y que ya no es tanto el tiempo como en un sentido abstracto, como una categoría así trascendental propia del sujeto, pero que se vuelve como una especie de receptáculo de la conciencia para la comprensión o aprehensión de la realidad, como la intuición pura de la que hablaba Kant, sino que hablaba del tiempo vivido. Esta forma entonces de entender el tiempo es efectivamente algo distinto de lo que Kant había formulado en su concepción del tiempo, o es una consecuencia pero ya pensada precisamente en la consideración del sujeto como un sujeto que experimenta, que siente, que no nada más piensa e intuye sensorialmente. ¿Me podría ayudar un poquito con eso, por favor? Sí, bueno, ¿qué tenemos en Husserl? Primero, Husserl en Ideas 1 habla de una aniquilación del tiempo objetivo. ¿En qué se entiende esto? Pues que uno mismo no puede tener experiencia pues del tiempo pues le llama Husserl el tiempo del reloj, del tiempo como lo ven pues la física. No podemos tener experiencias de eso, sino que solo tenemos experiencias, así lo ve Husserl, de la manera como cada uno vivimos el tiempo. El tiempo es una, pues tal vez no a la manera de Kant, como una condición subjetiva de la experiencia, pero sí está presente en nuestras mismas experiencias, el que cada uno, de hecho, vive su tiempo a su propia manera. Por ejemplo, si tenemos a un grupo de personas que pues están presenciando una misma clase, obviamente a los que la clase les suele resultar tediosa, ese tiempo para ellos, dado que estamos hablando del tiempo subjetivo, estaría pasando con mayor lentitud que aquellos que disfrutan la clase, pues el tiempo vivido que están de lo que están teniendo experiencia, pues estaría pasando con mayor pues ligereza, por decirlo de alguna manera. Y la relación entre el tiempo y la intersubjetividad es pues en este hecho de que estamos pues siempre en un entramado de experiencias, por decirlo de alguna manera. Es decir, no podemos hablar como de que estamos hablando en este momento nosotros, y que sean como una especie como de experiencias entrecortadas, sino que en todo momento está esta corriente, este flujo temporal en nuestro acto pues de tener pues una conversación en este espacio, ¿sí? Bien, muy interesante, y eso seguramente nos ayudará más adelante también a entender algunos aspectos de la vida cotidiana de los sujetos y las interacciones sociales. Antes de cederle la palabra a Alejandro, pues de nuevo muchas gracias a quienes nos están escuchando. Parece que ya resolvimos la cuestión del audio, y saludos nos dice el maestro Jesús López Salas, dice: saludos a todos, un placer escucharlos. Muchas gracias, maestro Jesús, por estar con nosotros. Alejandro. Bueno, una disculpa nuevamente por esa interrupción abrupta, cuestiones de la transmisión en vivo que nunca faltan, pero bueno, ya estamos aquí, estamos charlando con Jonathan Origel, estamos charlando sobre el tema Husserl, fenomenología y vida cotidiana, que es un tema que ha trabajado en su investigación de tesis. Entonces es un tema muy interesante, y a mí me gustaría preguntarte, Jonathan, una cuestión que me parecía interesante revisando alguna vez un texto de Husserl, que era esta cuestión sí solipsista de la intersubjetividad, pero esta intencionalidad de la conciencia del sujeto para socializar de alguna forma o interactuar con los demás sujetos.
No sé si esto se relaciona un poco con la intermediación más bien la función que tiene el lenguaje dentro de las relaciones sociales de los sujetos, y cómo es que estas se expresan ya en conceptos como mundo de vida y vida cotidiana. No sé si nos puede explicar un poco qué es esto de la intencionalidad del sujeto y cómo es que qué función tiene el lenguaje dentro de la intersubjetividad. Sí, bueno, el concepto de intencionalidad, como sabemos, lo toma Husserl de su maestro Brentano, pero la idea de Husserl es que la conciencia, la estructura de la conciencia es intencional. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda conciencia, y entendiendo que en Husserl, al menos así yo lo entiendo, conciencia pues lo podríamos entender como sinónimo a sujeto o a yo. Todo yo, toda subjetividad, toda conciencia está siempre dirigida a algo. En estar dirigido siempre a algo, estamos hablando como el acto intencional del sujeto de dirigirse a algo y sus objetos intencionales. Que aquí el concepto de objeto, aunque podríamos usarlo también para referirnos a una persona, no lo deberíamos de entender como un simple objeto de conocimiento, sino que también un objeto en el sentido de que es alguien que necesita tal vez mi ayuda, y en ese sentido pues estoy teniendo una intencionalidad hacia esa persona. Ahora, el lenguaje también es como otra, yo lo veo así, es una trascendencia. En mi tesis, yo la trascendencia que estoy utilizando o que utilizo para hablar de estas relaciones interpersonales a través del lenguaje es el concepto de diálogo que tomo de Gadamer, pero efectivamente el lenguaje es una manera para pues dirigirnos a las otras personas en nuestros actos conversacionales. Y claramente aquí el concepto de intencionalidad está pues muy presente. No, sigue así. Y pues bueno, tenemos otras maneras pues de trascender al otro. Al menos lo veo desde Husserl. Es un simple, pues no solamente el lenguaje entendido como una articulación de palabras, sino también podrían ser los gestos o los movimientos que alguien está haciendo, que podrían demostrar o interés o aburrimiento o a gusto. Entonces pues como entender como este sentido del lenguaje, pero desde varios sentidos, no solamente articulación de palabras. Bien, eso fíjense que me aclara mucho, sobre todo comparando con etapas o pensadores anteriores a Husserl, cómo se puede romper precisamente con estas concepciones que queriendo y no siempre jalan a un solipsismo, con esto que nos acaba de decir sobre la intencionalidad y cómo la intencionalidad de ir hacia el otro, que concibo no como una cosa ni como un objeto, sino como un otro que también tiene conciencia, pensando por ejemplo un tanto en el llamado egoísmo absoluto de Fichte, por ejemplo, que por más que trataba de explicar la intersubjetividad a partir del reconocimiento y la interpelación de un otro, siempre se le tachaba a Fichte como un filósofo que postulaba al postular su yo absoluto como fundamento de toda la realidad, prácticamente los otros pasaban a ser representaciones del sujeto, y parece que costaba un poquito de trabajo entender esta idea de la intersubjetividad desde la filosofía de Fichte, pero ahora con esto que nos comenta, parece entonces que Husserl borra así como de esta posibilidad de pensar al sujeto desde este marco solipsista absoluto, ¿no? Porque a final de cuentas hay una intención, una tendencia hacia el otro, pero no lo subsume como parte de las representaciones, ¿verdad? Parece que lo mantiene como un algo o un alguien
que está ahí y que puede interpelar. Pero a propósito de esto que nos decía pues antes sobre Gadamer y el lenguaje, porque Gadamer prácticamente establece las relaciones sociales y prácticamente todo el espectro de la actividad cultural a partir del lenguaje. ¿En qué medida entonces, porque parece que lo va a trabajar usted así en su investigación, este concepto de diálogo a partir de Gadamer amplía o aporta algo más a la comprensión de las interacciones sociales a partir de Husserl? ¿Podría ampliarnos un poquito más esto? Bueno, en mi tesis analicé pues la quinta meditación cartesiana. En esa quinta meditación cartesiana Husserl trata pues efectivamente el concepto de intersubjetividad para responder a estas críticas que se le hacen sobre un solicismo cerrado. Si bien Husserl no trata de manera pues directa su teoría de la comunicación y que pues nos relacionamos con nosotros a través pues de actos sociales como podrían ser la conversación o la comunicabilidad, sí no lo trata directamente, pero sí de manera como muy pues ahí como que pasa ahí por entre las líneas que escribe Husserl, y pues yo de ahí, de esas pequeñas líneas, me agarro para introducir el concepto de diálogo, que si bien Husserl no usa el concepto de diálogo, al menos en lo que he revisado no usa el concepto de diálogo, sí me parece que lo que dice en la quinta investigación cartesiana y lo que dice Gadamer podríamos complementarlos a ambos, y más, de hecho, si nos remitimos a, primero que Gadamer en el prólogo a Verdad y Método reconoce que la base de su hermenéutica es pues fenomenológica, e incluso la hermenéutica de Gadamer tiene pues comienza con una hipogé, esta hipogé que se entiende como una suspensión del juicio, y que pues sabemos, al menos como entiendo la hermenéutica de Gadamer, que antes de interpretar tendríamos que tener como saber críticamente qué hacer con esos prejuicios que giran en torno a lo que queremos interpretar. De ahí la hipogé que yo veo en la hermenéutica de Gadamer. Gadamer reconoce que la base de su hermenéutica es fenomenológica, e incluso en uno de los ensayos de su texto, de su libro El estado oculto de la salud, reconoce la influencia de Husserl, y en el movimiento fenomenológico, en el que pues critica este estado pues que parece que el sujeto trascendental de Husserl es pues un sujeto anónimo, dado que al querer Husserl, o al menos así lo ve Gadamer, ir hacia las estructuras universales, trascendentales de la conciencia, entonces pareciera que el sujeto trascendental no es ninguna persona y no puede decir nada con respecto a la vida fáctica. Asumo las críticas que hace Gadamer en ese libro, y comienzo como a relacionar la fenomenología de Husserl con la hermenéutica de Gadamer, utilizando el concepto de diálogo, que Husserl habla sobre comunicación, sobre conversación. Utilizo la primera investigación lógica, en el que habla de sobre estas algunos modos del sujeto para comunicarse con tal vez otra persona. Utilizo estos elementos en Husserl para como empezar a introducir el concepto de diálogo en Gadamer, tomando en cuenta que también en Husserl, de hecho, pues está el concepto de tradición. Husserl utiliza el concepto de tradición en El origen de la geometría. Entonces hice pues una revisión de estos elementos que están en Husserl y que me parece que se pueden relacionar con elementos que encontramos en Gadamer. Bien, muy interesante, porque nos está planteando una especie como de tercera vía, precisamente conjuntando la fenomenología husserliana, la hermenéutica gadameriana, y eso es algo que, bueno, es rico de pensar,
porque no es como Gadamer frente a Husserl, es la fenomenología y la hermenéutica como una tercera vía para. Antes de cederle la palabra a Alejandro Gómez, que también quiere hacerle preguntas, Susana Acuña, agradecemos los saludos, mandan saludos Susana Acuña y felicitaciones al expositor, muy interesante el tema. Dalit Duarte, que es un ciberradio escucha ya asiduo, manda también saludos, felicita a nuestro invitado por tan interesante tema, nos dice, y siguen atentos escuchando el programa. Pueden hacerle, gracias a todos por sus saludos, pueden hacerle también preguntas a nuestro invitado, él la responderá seguro de muy buena gana. Alejandro. Pues bueno, muy interesante el tema. Recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, principalmente por el problema que tuvimos de audio. Estamos charlando con Jonathan Origel, estamos charlando sobre Husserl, fenomenología y la vida cotidiana. Ahí me gustaría preguntarte una cuestión que nos acabas de explicar muy bien, y sobre todo pensando en que es complicado de repente compaginar al menos dos proyectos filosóficos de dos autores diferentes, y en el cual me parece que has hecho un buen trabajo, porque nos tocó revisar un poco lo que nos mandaste sobre tu tesis, pero me gustaría nos gustaría que nos explicaras cómo salvar, por ejemplo, esta crítica que hace Gadamer a la intersubjetividad, a la trascendentalidad de Husserl como algo abstracto. ¿Cómo salvar esta crítica que hace Gadamer a Husserl sobre que el concepto de trascendentalidad del sujeto le parece que es abstracto en Husserl? ¿Cómo lo salva tu tesis en ese sentido? Para poder compaginar pues estas dos propuestas. Lo que hice al manejar los autores, en consejos de mi director de tesis, es pues hacer como si los autores pues dialogaran entre ellos. Es decir, primero lo que hice fue mencionar estas críticas que hacen por ejemplo Gadamer con respecto a que Husserl intenta como buscar primero el a priori del mundo, intenta encontrar estas estructuras trascendentales, y retomando este elemento de pues que esto nos llevaría como a una subjetividad trascendental anónima, comenzar introduciendo ideas del propio Husserl en el que pues me parece que son prueba de que por ejemplo Husserl menciona en Ideas 2 que el yo siempre está en relación con nosotros o con otras personas en relaciones así como muy, muy cotidianas. Por ejemplo, en esta situación, en este escenario en el que estamos conversando, y que pues a la manera de Husserl pues estaríamos utilizando como elementos que podrían ser usados por cualquier persona. Es decir, tal vez este acto de pues de poder hablar y dialogar entre nosotros, que tal vez me podrían preguntar, y entonces ¿qué pasa con personas con personas que pues se les dificulta el articular palabras? Claramente Husserl sí los toma en cuenta en el sentido de que pues estas personas que tal vez no podrían usar no tienen las mismas capacidades que nosotros, están como guiados u orientados, y su acto de relacionarse pues con otras personas a las subjetividades que comparten tal vez estructuras muy, digámosle, entre comillas, universales, como el lenguaje, en de que si está alguien aquí que no puede hablar, podríamos buscar otras maneras, otros modos como para relacionarnos interpersonalmente con ellos o ellas. Es decir, asumir estos como menciones que hace Husserl, en el que pues sitúa al sujeto trascendental a una situación cotidiana, a una situación pues de relación con los otros. Incluso hace en Crisis de las Ciencias Europeas,
nos habla como de una hipogé profesional, en el que podría ser entenderse esta hipogé, el que es simple no estar interesado en otras situaciones del entorno, es decir, en eso que está a mi derecha, pues que no lo estoy viendo y que pues está ahí, y es decir, no lo aniquilo, no quedo como en un anonimato de la subjetividad, por decirlo de alguna manera. Todo está presente, aunque en este momento no lo perciba, no sea objeto de mi atención, por decirlo de alguna manera. Entonces fue algo que hice, una de las cosas que hice para no desechar simplemente a Gadamer, sino que hacerlos como dialogar entre ellos, ¿sí? Muy interesante, y parte de lo que acaba de decir me hizo comprender todavía mejor lo que nos decía al principio, a propósito precisamente del lenguaje, que no se está reduciendo el lenguaje solo al lenguaje articulado, simbólico, sino que puede haber otras formas de la interacción entre dos personas en la situación cara a cara, acompañándose como de otros elementos que pueden ser interpretados. Por ejemplo, gestos, que nos decía hace rato precisamente los gestos, actitudes corporales, por ejemplo, y otros no sé, elementos que van como en esta interacción, porque sí, Gadamer, en lo poquito que he podido estudiar de este autor, pues se centra mucho en la lengua, en el lenguaje articulado, como el medio en el que se deben dar las interacciones. Nos ha estado platicando mucho como de las interacciones cara a cara, de las situaciones más cercanas entre personas, por ejemplo nosotros en esta situación específica, pero en qué medida esto que ha estado estudiando sobre la fenomenología, este vínculo con aspectos de la hermenéutica de Gadamer, pudieran servir para estudiar fenómenos culturales más amplios, como por ejemplo manifestaciones artísticas, como manifestaciones, movimientos sociales. ¿Hay alguna vinculación con lo que ha estado estudiando con estos otros aspectos que son a lo mejor también de la vida cotidiana, pero ya no de individuos, de personas en lo particular, sino de colectividades? ¿Hay algo de ello en su investigación? Bueno, no lo trato en mi investigación, pero sí podría hablar un poco sobre ello. Bueno, primero, ¿qué es la fenomenología? Hemos estado hablando un poco de eso, pero creo que no la he definido. La fenomenología es, podríamos decirlo, es como la ciencia de la experiencia, así, de manera muy simple. Es decir, las experiencias que cada sujeto tiene. Entonces, de hecho Husserl lo reconoce. Hay pues cosas que sobrepasan pues los límites de la experiencia subjetiva. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con una manifestación? Para hablar de las relaciones interpersonales en una manifestación, no sería como referirme a ello como si yo estuviera viviendo la manifestación de manera como total. Es decir, sino que lo que yo percibiría y de lo que yo tendría experiencia es una parte de una manifestación, que es un fenómeno social más amplio. Y la manera como las personas, siempre las personas en mi entorno y que están cercanas en este acto de manifestarse, me estarían pues comunicando, y estaría viendo sus comportamientos corporales, y que si podríamos hablar como de una manifestación en sentido amplio, podría ser también el acto de ver la manifestación, pero podría ser en una transmisión no sé, en televisión o en un video de Facebook, que estarían como reflejando partes más amplias de la manifestación, pero siempre, al menos en la fenomenología de Husserl, sería como siempre en cómo lo vive el sujeto, y
Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien no ha vivido el acto de estar en una manifestación? ¿Podría tener una experiencia sobre ello? Solo la experiencia tal vez de cómo se lo comunican a esa subjetividad. Siempre que estaría como este límite del sujeto y por eso en algunos casos podríamos hablar como de fenómenos límites. La manifestación es un fenómeno, pero que no vivimos de manera total, sino que solo percibimos el escorzo de este fenómeno de la manifestación. Y siempre quedará algo como escorzado, es decir, lo que se me manifiesta a mi perspectiva y lo que queda oculto a esa perspectiva. Esto sería como lo que podría responder a su pregunta, profesor. Bien, muy interesante. Eso me da un poquito a entender entonces que precisamente ante estos aspectos que no quedan tan del todo manifiestos, siempre cabe la posibilidad de explorar un mismo fenómeno social, un mismo fenómeno cultural, como con distintas posibilidades de sentido, dependiendo de cómo está teniendo una vivencia el sujeto o distintos sujetos en distintos momentos, y también si hay una aproximación mediada por el discurso de alguien más, y eso me hizo evocar el muy clásico pero muy útil libro de las lecciones preliminares de filosofía de García Morente, cuando dice, bueno, es que si alguien ve una fotografía de París pero nunca ha estado en París, su experiencia de París no puede ser la misma si está de repente un día visitando ya las calles. Entonces habrá una notable diferencia respecto de lo que ha leído acerca de París y estar en París. Bien, Alejandro. Sí, además me pareció muy interesante lo que nos menciona, sobre todo pensando, por ejemplo, en otras ciencias, profesor, en otras disciplinas, principalmente de ciencias sociales como la sociología, que también agarra ciertos conceptos de la fenomenología y ciertos autores identificados con el movimiento, con la filosofía de la fenomenología, para explicar precisamente las experiencias de estos movimientos sociales, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, digamos, porque se nos agota el tiempo, nos gustaría preguntarte si nos puedes dar una recomendación bibliográfica, algunos libros, algunos autores que nos recomiendes a nosotros y también a nuestros radioescuchas que quieran entender un poco más de la fenomenología de Husserl. Bueno, remitiéndonos a Husserl, primero, para empezar, de hecho es un error empezar con investigaciones lógicas. Algunos pensarían que pues es un libro pues para comenzar a leer sobre su fenomenología, pero no, es bastante complicado, ya que primero habría que entender qué quiere decir Husserl con su noción de lo trascendental, para poder adentrarnos ya a estos análisis que hace en investigaciones lógicas. Entonces, el libro con el que podríamos comenzar podría ser Meditaciones Cartesianas, o también el libro de La Tierra no se mueve, dado que hace una descripción fenomenológica sobre la manera como el sujeto vive el mundo, de una manera muy, muy clara. Me parece que en ese texto Husserl soltó la pluma y pues se puede ver el método fenomenológico en Husserl. Ahora, entre los comentaristas pues está Javier San Martín. Recuerdo tres libros. Primero, La estructura del método fenomenológico, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón, y Las lecciones de Guanajuato, que creo que fueron dichas en 2015. Este autor aplica la fenomenología de Husserl a una teoría de la cultura y a una antropología, respondiendo pues al relativismo antropológico. Pero es muy claro al explicar a Husserl. Y otro autor pues es Antonio Sirió. Podrían remitirse a el libro, creo que se llama A las cosas mismas. Es una conversación, bueno, no una conversación, pero son ensayos de Antonio Sirión y un husserliano, y Solocozzi,
un heideggeriano, y pues están respondiendo a dos ideas distintas de la fenomenología. Y pues sí, podrían ser los autores con los que podrían comenzar, que no son Husserl, pero ayudan a entenderlo, o también un alumno de Landgrave, de Husserl, Landgrave, que el libro se llama El camino de la fenomenología. También es bastante claro, es muy buen libro para adentrarnos a la fenomenología de Husserl. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones bibliográficas de nuestro invitado, ya sin duda un especialista en la fenomenología de Husserl. Jonathan Origel, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros platicando de este autor y de este tema. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa, cuando quiera venir a platicarnos algún avance más de su trabajo o algún tema de su interés en el ámbito de la filosofía o la fenomenología de Husserl, pues aquí tiene su casa. Agradecemos también a todos quienes dieron like, quienes compartieron el video, quienes dejaron comentarios, por su atención. El próximo viernes tendremos una visita muy interesante, Javier Ponce, que nos leerá poemas de Elías Nandino, no se lo pierdan. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Estudio